Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de sinaloenses atrapados en guerra de los carteles, para hablar pues de lo que estaba sucediendo en México en cuestión de pues, la violencia que sigue siendo una de las principales causas de expulsión de personas, no solamente en México, sino a nivel mundial en los principales países expulsores de migrantes. Pues la violencia es una de las principales causas, y pues el día de hoy vamos a hablar de qué está ocurriendo. Nos vamos a detener un poco en una entrevista a un personaje de aquellas épocas donde pues, el gobierno estaba totalmente involucrado con el crimen organizado, para ver hacia dónde vamos, qué es lo que nos puede esperar en el futuro. Para ello, pues vamos a crear un poco de contexto. Para ello tomamos un artículo de Arturo Cano titulado Culiacán, las crueles huellas de la guerra entre la Mayiza y la Chapiza, de estos enfrentamientos que se han venido desarrollando desde pues ya hace un buen rato, y que pues han tomado un poco más de fuerza en estos meses atrás. Aquí Arturo Cano nos dice que la inexperiencia de los sicarios o el azar hicieron que la cruz de cantera permaneciera en pie. En enero pasado dice que cuando se cumplían 4 meses de la guerra entre las dos facciones del grupo delincuencial conocido como Cártel de Sinaloa, un artefacto explosivo voló las placas de metal que recordaban a 3 jóvenes asesinados en el 2008 mientras esperaban a la novia de uno de ellos en un centro comercial. Esa cruz, que estaba ahí desde el 2008, pues desapareció después de que pues hubo de que estalló un artefacto. Estas insignias, estas cruces o recuerdos que ponen las familias cuando alguna persona pierde la vida en la calle, estaban ahí. Tenían las iniciales de estas 3 víctimas allá del 2008, en el cual, bueno, pues acaba de haber hace poco, una explosión, explotó un artefacto y desaparecieron, y eso pues obliga a recordar que esta es una guerra que no es de ahora, sino es algo que se inició allá en el 2008 con esta llamada guerra contra el narco, esta guerra que Felipe Calderón le declara al narcotráfico, no para combatir el tráfico de estupefacientes y la crecida o el crecimiento de estas organizaciones criminales, sino el de favorecer solamente a uno de los carteles, el tumbar ese equilibrio que el PRI había podido lograr durante tantos años que estuvieron en el gobierno, y en el cual había ya convenios bastante entendidos en los cuales el crimen organizado crecía en México, pero de una manera bastante tranquila, se puede decir, para la mayoría de la población mexicana, y que a través de estas malas políticas de seguridad de Enrique Peña Nieto, pues hizo que la violencia creciera de una manera eh, sumamente rápida, ¿no? Y que muy violenta para los mexicanos, con cientos de miles de personas a los que él llamó daños colaterales, los cuales pues perdieron la vida por haber estado en el lugar menos indicado, en la hora menos indicada, en la cual esta batalla entre el ejército con algunos carteles de la droga pues hicieron que perdieran la vida muchas personas inocentes que estaban ahí en la calle. Eh, bueno, este artículo nos habla de esto que está aconteciendo allá en Sinaloa. Esto producto de que últimamente se ha estado hablando bastante de la vida nocturna en Sinaloa, cómo era, y el día de hoy cómo es, cómo intentan empezar otra vez a reactivar toda esta economía de la vida nocturna allá. Pero sin embargo, pues hay el problema de la inseguridad, en el cual recordemos que en el inicio del gobierno perdón, de Claudia Sheinbaum, ella mandó a Harfuch precisamente a Sinaloa para empezar las acciones para poder contrarrestar toda esta violencia que ha venido creciendo, y que bueno, pues es una de las cosas por las cuales muchas personas han tenido que salir de nuestro país. Estas organizaciones criminales que pues tienen presencia e injerencia en todo el territorio mexicano, ya inclusive en algunos otros países, no solamente de aquí de América Latina como Colombia, sino también en Europa, donde ya se empiezan a ver células
esto debido al el gran fortalecimiento que han tenido en los últimos años. El gobierno evidentemente ha venido haciendo cosas, ya se han hecho detenciones. Recordemos que a la llegada de Donald Trump al gobierno hizo que pues el gobierno mexicano mandara más personal a la frontera norte para poder tener algo de control, pero son cosas que vienen a reforzar simplemente el trabajo que ya se estaba haciendo desde el gobierno anterior y en este gobierno ya con más fuerza en contra del crimen organizado. Para ello hemos puesto ahí a disposición de ustedes en la página de Facebook un artículo de Iván Saldaña y de César Arellano titulado "Ya suman casi 2.000 detenidos y 1.862 armas incautadas en la frontera norte". Aquí nos dice que el gobierno de México informó que la operación Frontera Norte ha resultado en la detención de 1.998 personas, el aseguramiento de 1.862 armas de fuego, 298.208 cartuchos de diversos calibres, 9.222 cargadores, 24.342 kilogramos de droga, entre ellos 129 kilos de fentanilo, 1.658 vehículos y 240 inmuebles. Aquí cabe señalar que en estas detenciones, en estas incautaciones de armas, siempre vemos este tipo de calibraje en armamento. Y ya el año pasado habíamos hecho un reportaje hemos informado del el armamento de alto poder con el que cuentan los carteles de la droga, los cuales rara vez se ve que haya sido incautado este armamento de alto poder, con lo cual pues quiere decir que el crimen organizado sigue estando muy bien armado, con lo cual pues pone en peligro a todas nuestras fuerzas del orden eh, que se mandan a combatirlos a ellos. Hay que tener eso en cuenta, que no están peleando con delincuentes comunes y corrientes, sino es con prácticamente un ejército el que tiene el crimen organizado para la defensa de sus actividades ilícitas. Y también cabe señalar que el que está financiando a los carteles de la droga es el mismo Estados Unidos. Estados Unidos, que es el principal impulsor de todos los problemas en el mundo, específicamente aquí en México, del consumo, de la producción de drogas, la violencia que hay en nuestro país no sería como es si no fuese por Estados Unidos. Si Estados Unidos no le diese las ganancias económicas que le da a los carteles de la droga por la compra de estupefacientes, estos no tendrían el suficiente poder económico que tienen el día de hoy. Si Estados Unidos no vendiera las armas que les vende a los carteles de la droga, estos no estarían tan bien armados y sería más fácil el poder someterlos. Entonces, atrás de esta violencia, atrás de este problema de salud en Estados Unidos, está el mismo gobierno de allá que no hace absolutamente nada por arreglar las cosas, sino que lo único que ellos busca es el beneficio de una clase privilegiada, que son los que tienen más dinero y que lo único que están buscando es enriquecerse aún más. En este artículo también nos dice que el último reporte de acciones, el cual corresponde al 31 de marzo, el Gabinete de Seguridad Federal informó que en Sinaloa, el municipio de Cozala, se localizaron e inhabilitaron 13 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, donde aseguraron 10.700 litros y 1.700 kilogramos de sustancias para la elaboración de la droga, 2 reactores de síntesis orgánicas, 4 mezcladoras y 2 condensadoras. Esto, entre otras tantas cosas que ha hecho el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, en el cual, bueno, pues, si bien es cierto que tenemos un gran problema que es heredado desde el 2008 con esta guerra contra el narco, de un problema que viene histórico en nuestro país, como es el crecimiento de las organizaciones criminales, pues el día de hoy ya se está combatiendo más. En una primera etapa, el gobierno de López Obrador atacó las causas pues de la pobreza, el que los jóvenes no tuvieran oportunidad de acceder a ningún tipo de posibilidad para no acercarse al crimen organizado. Se combatió bastante, programas asistenciales, ayuda para los jóvenes, becarios sí, sicarios no, jóvenes construyendo el futuro. Todo esto fue una primera etapa, la cual el día de hoy, bueno, ya sabiendo que buena parte de estos jóvenes que se estaban viendo
obligados por las circunstancias a unirse al crimen organizado, el día de hoy, pues ya teniéndolos ellos a salvos, ya puede entrar de una manera más fuerte el gobierno mexicano. Aquí sí cabe señalar que ojalá y se tenga en cuenta por parte del gobierno mexicano, que muchas de las personas que están actuando como empleados de estos grandes personajes del crimen organizado son personas que han sido forzadas, muchos de ellos migrantes, los cuales han sido secuestrados y obligados a trabajar con ellos. De no ser así, pues evidentemente pues los asesinarían, lo cual pues no les deja gran posibilidad a estas personas más que pues tener que hacer lo que se les obliga, y ojalá y eso sea tomado en cuenta cuando sean detenidas las personas, ver cuál es la situación, no para que no se les arreste, no para que no se les prive de su libertad, sino para que realmente, si estas personas fueron cooptadas por el narco y obligadas, ofrecerles un medio para una verdadera reinserción en la sociedad, que paguen la deuda que tengan que pagar, pero que se les trate de una mejor manera, en el cual la detención de estas personas sirva para encaminarlos para que una vez que sean liberados puedan ellos ser ciudadanos de bien, lo cual pues si lo han dejado de ser, muchos de ellos ha sido por obligación y no porque así lo quieran. Bueno, estos dos artículos hablan un poco del contexto de lo que realmente les quiero presentar el día de hoy, que es esta crisis, hasta cuándo va a durar. Muy pocos podrían saber, pero aquí Arturo Cano nos presenta un artículo de una entrevista. El artículo se llama Crisis en Sinaloa, hasta que el cartel se acabe el dinero. Juan S. Millán, es una entrevista en el cual, bueno, pues se hace, dice Juan Millán, dice, ve desfilar por el restaurante de su propiedad a políticos de todos los colores. Muchas veces se acercan a saludarlo y a conversar con él. Millán fue gobernador de Sinaloa entre el 99 y el 2004. Tras una elección en la que se impuso el panista Emilio Goicoechea y el ahora gobernador Rubén Rocha Moya, quien entonces contendió con las siglas del PRD. Y aquí es importante este personaje porque forma parte de ese PRI que consolidó la fuerza, por ejemplo, pues de los carteles de México, para que quitaran y sean a un lado el poder que tenían allá en Colombia. No se puede explicar esta expansión del crimen organizado en México sin la participación del PRI. Y bueno, pues qué mejor que alguien que ha estado ahí, que sigue de vivito y coleando, y exactamente en donde está ahorita la gran problemática, para preguntarle qué ha pasado, igual a reservas de saber que pues no se puede creer exactamente en todo lo que dice, y pues no se puede esperar que vaya a confesar todo lo que se hizo durante su gobierno, pero sí nos da ciertos datos. Por ejemplo, Millán fue durante largos años la cara moderna de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, lo cual muchos jóvenes no saben de lo que era la CTM, con Fidel Velázquez, un sindicato que tiene un control absoluto sobre pues, prácticamente todos los trabajadores, y el cual pues sirvió de maquinaria electoral para que el PRI ganara absolutamente todo. Se le preguntó a él que cómo va la CTM y dice pues que ya no existe la CTM. La pregunta era solo para iniciar esta entrevista. Después le hacen más preguntas, por ejemplo, y en torno a lo que es el crimen organizado. Dice, ¿cuándo va a terminar esto? Y él dice, pues cuando se les acabe el dinero para mantener a sus ejércitos, ya no tarda. Lo cual, pues lo dice alguien que sabe, ¿no? Una de las cosas de las cuales cuando todavía Morena, bueno, no existía, era el PRD todavía, el PRD de a de veras, antes de que se desvirtuara, se hablaba precisamente de cómo combatir el crimen organizado, se hablaba de la posibilidad de alguna manera declarar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas, no con el fin que tiene Estados Unidos de ingerir en nuestro país e invadir, sino porque una vez que se declararan mediante como organizaciones terroristas, se podrían congelar los capitales económicos. El día de hoy el discurso pues ha cambiado del gobierno, evidentemente en aquel entonces se era oposición, se buscaban ciertas cosas, las cuales al día de hoy ya con un análisis más frío no convendría llamarlas como organizaciones terroristas, una porque Estados Unidos quiere meterse a nuestro país a ingerir y a controlarnos, pero también porque lo hemos visto que si se les corta de algún medio el financiamiento a los carteles de la droga, van a empezar a hacer otras cosas. Recordemos allá, 2008 en adelante, cómo se empiezan a ver mermadas las ganancias de los carteles, y es cuando los carteles de la droga empiezan a incursionar en otros delitos, sobre todo el secuestro
y sobre todo, en este caso que hablamos de migración, secuestro de migrantes, los cuales son, primero, se les dice que los van a pasar hacia el otro lado, se les cobra un dinero, pero después empiezan a pedir rescates a los familiares, a sus familiares que están en Estados Unidos, y de no pagarse ese rescate, pues no se les permite el, el poder pasar, o simplemente se les asesina, se les quita la vida, y pues eso metió en graves problemas a nuestros migrantes, tanto los mexicanos como los de todos los territorios. El día de hoy vemos como, por ejemplo, en la frontera sur de nuestro país, pues el crimen organizado ya está ahí también lucrando con el tráfico de personas, como a todos los migrantes que llegan a México se les está extorsionando para que paguen un dinero, como los mismos coyotes que eran los que antes manejaban el negocio del narcotráfico, el día de hoy tienen que pagar derecho de plaza. Todas estas cosas que se han dado, lo cual pues también atacar de una manera agresiva la economía de los carteles, pues sí va a representar problemas, pero aquí también se podría explicar este aumento de violencia entre las diferentes organizaciones criminales, producto de esta problemática que el día de hoy ya se están enfrentando, que es la falta de recursos. Y pues habrá que estar al tanto de esto. Aquí también dice que Estados Unidos acaba de apretar las tuercas a través del Departamento de Tesoro al bloquear propiedades y cuentas de 6 personas y 7 empresas a las que señaló como responsables de lavar dinero del negocio del narcoterrorista del cartel de Sinaloa. Y eso sí es algo que hace poco empezó a hacer Estados Unidos. También aquí nos dice que tanto en Mazatlán como en Culiacán, diversos testimonios, los negocios legales pueden vender solo cerveza hasta las 8 de la noche, y no hay quien se atreva a romper esa regla. O sea, después de las 8 de la noche le corresponde esta ganancia del movimiento de alcohol en estos lugares al crimen organizado. O sea, buscan la manera de poder seguir sacando dinero. Bueno, es lo que está ocurriendo con la situación de la violencia. Está tomado de alguien que, pues, que fue parte o posiblemente sigue siendo parte de esta problemática de lo que está ocurriendo en nuestro país, pero también qué es lo que se debe de hacer en una primera instancia para poder contrarrestar, contraatacar y eliminar a los carteles de la droga. Creo que es lo que ha hecho la Cuarta Transformación, el gobierno de López Obrador, a primero atacar las causas de pobreza de muchas de las regiones del país, darles una posibilidad a los jóvenes aunque sea de una manera muy austera, poder vivir con una pequeña ayuda del gobierno y con las oportunidades de encontrar un trabajo que les permita vivir de una manera humilde, aunque sea. También la demanda que se impuso, que se interpuso ahí en Estados Unidos contra las armeras para evitar que continúen vendiendo este armamento a los carteles para que sigan estos defendiéndose, se puede ir mermando ahí el poder de los carteles de la droga. El obligar en este momento a que Donald Trump también utilice la misma técnica de seguridad social, de evitar que la gente, que sus ciudadanos estén consumiendo estupefacientes, hacer campañas de salud para que disminuya esta demanda de fentanilo, que es el gran problema que hay ahorita hay en Estados Unidos, y evitar que vaya a haber después otro. Estas acciones van a ayudar a quitar este poder que tienen el día de hoy los carteles, y que es con el que se enfrentan. Una vez que se elimine esto, las posibilidades de erradicar, no por completo, difícilmente podrá erradicarse por completo. Lamentablemente sigue habiendo sectores de la población que van a seguir buscando una manera de beneficiarse de manera ilícita de algunas cosas. Va a seguir habiendo consumo de drogas por un largo tiempo, pero sí se puede disminuir, se puede meter en control para evitar que el día de hoy todavía sigamos viviendo las consecuencias de una mal guerra no planeada contra pues un aparato muy fuerte que son los carteles de la droga, que pues están financiados, como les decía desde un principio, por Estados Unidos. Estados Unidos, que el día de hoy en voz de Donald Trump ha señalado a estos carteles como organizaciones terroristas, lo cual implica que Estados Unidos es un país que financia el terrorismo, y pues habría que empezar a presionarlo precisamente con eso, que se utilice el mismo discurso que Estados Unidos utiliza
contra Cuba, quien no se ha mostrado ninguna evidencia de que sea un país que financie o que apoye el terrorismo, lo cual pues sí está ocurriendo con Estados Unidos y bueno, pues tendrá en las Naciones Unidas importante la reciente reunión en la CELAC, el llamar a un bloque unido de todos los países de la CELAC, América Latina y el Caribe, para trabajar de manera conjunta, en el cual creemos que si se trabaja de la manera correcta, se podrán contrarrestar el enorme poder y influencia que tiene Estados Unidos el día de hoy en la región y con ello empezar a solucionar poco a poco estos problemas que son de interés nacional. Bueno, pues esta es mi entrega por el día de hoy. Muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan, a que se suscriban, que compartan este canal con todos sus conocidos y que nos visiten en la página de Facebook donde tenemos toda esta información más amplia, todos los artículos que creemos relevantes que tienen que ver de una u otra manera con el asunto de migratorio están puestos ahí. Hablar de migración no es hablar nada más de personas que se mueven de un lado hacia otro. Hablar de migración es hablar de la pobreza, hablar de la violencia, hablar de los grupos vulnerables dentro de cada contingente que va migrando, hablar de las posibilidades que hay, de las acciones que se tienen que hacer. Es un tema sumamente complejo y aquí estamos intentando hablar de ello. Muchas gracias y hasta la próxima.